creo que la Argentina no existía antes de la guerra del Paraguay. O sea, si Urquiza se iba con López, la Argentina no existía. Si el Barón de Maguano lo coimeaba a Urquiza, seríamos 3 países hoy. Las fronteras, como todo el mundo sabe, nunca estuvieron bien definidas durante el virreinato del Río de la Plata. Así que era un problema precisamente definir las fronteras. Eso es una cosa. La segunda, que es cierto que el Estado Nacional argentino, algo sobre Argentina es curiosa. A diferencia de otros países, los países europeos, países aún hoy día, como Gran Bretaña, donde los escoceses dicen no somos ingleses, somos escoceses, queremos la independencia, hay toda una corriente historiográfica que dice que no existió el Estado, la idea de la nación argentina, sino que existían lealtades locales. En todos los documentos que uno encuentra, nadie discute que quiere dejar de ser argentino. Obviamente todos discuten que quieren un papel en el gobierno y que quieren tener una parte de los recursos y le discuten a Buenos Aires los derechos humanos. Es cierto que hay un enfrentamiento y hasta el hecho de ser de Urquiza, más hay que reconocer que en el primer bloqueo francés, Corrientes no estuvo de acuerdo con la provincia de Buenos Aires y una de las cosas que conducen a la caída de Rosas es que las provincias del litoral tenían intereses muy distintos a los que tenía la provincia de Buenos Aires. Así que lo que logra de algún modo, pues vuelve al punto que yo tengo, lo que logra de algún modo es reunir una cosa que se estaba disgregando, cuando no había, como en otros países europeos, como hay en los Balcanes, porque uno puede decir, bueno, desapareció el Imperio Otomano, uno lee la historia de Europa y lo que pasó en la Guerra de Crimea se está repitiendo hoy. Es decir, la crisis del Imperio Otomano, del Imperio Ruso, del Imperio Austrohúngaro es un problema que todavía tiene Europa. Pero en la Argentina no había maometanos, católicos, ortodoxos que se enfrentaron durante siglos. En realidad no existían sí diferencias regionales, porque ese norte, el norte que yo llamo el país viejo, todo lo que estaba relacionado al Alto Perú, va a ser una región que va a sufrir mucho porque lo que se desarrolla va a ser el litoral. Pero eso no es porque los porteños son más malos y los otros eran buenos o viceversa. Es porque geográficamente y de punto de vista de los recursos así, el litoral tiene otros intereses, que eran intereses que podían estar bastante más cerca del Uruguay, bastante más cerca del Paraguay. La Liga Artiguista fue un hecho de la realidad, así que lo que yo creo es que precisamente se superan esas cosas que podían haber terminado en una disrupción de lo que era el Estado argentino, y creo que en eso es un mérito, Roca. Roberto, dijiste que había una diferencia entre lo que era Sudamérica y Norteamérica, y que Sudamérica era muchísimo más vasta o muchísimo más complicada. ¿Cómo fue eso? Que no lo entendí bien. Mira, hay toda una discusión teórica en economía acerca de la dimensión económica de los estados, donde un estado es más o menos eficiente si las economías de escala que tiene, al ser mayor, te das cuenta, son mayores que las economías que tiene porque las regiones son distintas, hay distintos intereses, etc. El Imperio Español era una desmesura. Había intereses muy distintos en México, había intereses muy distintos en Chile, intereses muy distintos en la Argentina. Tratar de agrupar todo eso se hizo gracias a que en la época colonial existió un régimen de subsidios que se llamaba situados, donde la plata de México subsidiaba a Venezuela, a las Filipinas, te das cuenta, donde el Alto Perú subsidiaba al Virreinato del Río de la Plata. Cuando eso desaparece, tenés unos conflictos. En cambio, en Estados Unidos, las primeras 13 colonias, son colonias muy pequeñas que van solucionando sus diferencias, te das cuenta, entre ellos, y ninguna prevalece sobre otras. Tiene una relación, no hay virreinato, tiene una relación directa con la corona, y llegan a compromiso, como los estados del sur cuando eliminan la cláusula de la esclavitud, porque si no, no aceptaban la independencia, mientras que nosotros tenemos desde mayo las diferencias, bueno, ¿quién sucede a la autoridad virreinal? Es un problema de legitimidad política enorme
que los Estados Unidos no tienen. Estados Unidos va haciendo una expansión gradual a medida que el Estado se fortalece. Lo van haciendo de a poco, sí, pero no tienen que empezar a negociar en las condiciones de la tecnología y los trajes. Te das cuenta que era más boliviana, o tenía intereses más comunes que Bolivia, te das cuenta, y todo el norte hasta Córdoba, con lo que era esta otra cosa que de golpe descubre los cueros para exportar hacia el exterior. Entonces había diferencias regionales, te das cuenta, reales y muy importantes, que hacían que a pesar de que los argentinos los salteños nunca dijeron no somos argentinos, en todo caso decían somos más argentinos que ustedes, pero nunca dijeron no somos argentinos. No hay toda una teoría historiográfica que dice que el argentino no existió. Yo estoy en contra. Yo creo que sí existió en todas las declaraciones. Ahora, cada uno quería tener derecho, te das cuenta, a participar en la Constitución, a participar en el gobierno y participar en los recursos que quedaron, que nunca pudieron lograr compensar la pérdida de las entradas del Potosí. Entonces uno se olvida que realmente cuando Pueyrredón le decía a San Martín, yo no le puedo mandar más dinero porque me van a colgar, era cierto. El único ejército profesional que terminó armándose lo hizo a San Martín, que aparte de ser un inteligentísimo estratega militar, fue un gran administrador, porque le sacó a los cuyanos los recursos para armar un ejército en serio. Mientras en el norte lo tenían que dejar a Güemes, que fue muy heroico, muy patriota, etcétera, pero no era un ejército profesional. Es decir, la revolución argentina fue de extrema pobreza. Y eso tiene que ver con el hecho de los conflictos y que nadie, te das cuenta, prevaleció. Porque uno puede decir, bueno, finalmente hubo en Estados Unidos también una guerra civil, pero uno ganó y otro perdió. En Argentina no, era una especie de dispersión enorme porque venía de una tradición muy complicada y muy compleja. Ahora, todas esas dificultades se lograron superar. Y yo creo que hubo toda una generación, y eso empieza antes del 80, porque lo vio Sarmiento, lo vio Alberti, ¿te das cuenta?, que tiene la idea del país moderno, del país y que lo consigue. Lo que no se entiende en la Argentina es porque una vez que se consigue, te das cuenta, se vuelve para atrás. Eso yo tampoco me lo puedo explicar, así que no me lo pregunten porque... exclusivamente a Mitre. Creo que lo de Mitre fue fundamental en la participación de la guerra contra la Triple Alianza, donde el Paraguay fue eliminado con sus pretensiones imperialistas. Pero el control de un territorio, el control de la soberanía, se lleva a cabo cuando uno ejerce el control directo, continuo y amplio sobre un territorio, sus recursos y su población. Las expediciones al Chaco y a Formosa. Cuando termina la expedición al Chaco, el comandante Fontana, y esto les va a dar una pauta de lo duro que fue, le escribe al presidente su informe y al final le pone: le pido disculpas por lo desprolijo del informe, porque durante la campaña perdí mi brazo derecho. ¿Algún comentario más? Bueno, arriba de esta... Esta campaña por el tema de los pueblos originarios. No, quería comentar y preguntarle, esta campaña por los pueblos originarios y todo eso, porque siempre habíamos escuchado ataques a Rosas, a Mitre, a Sarmiento, pero Roca era un hombre divino, productor, un gran presidente argentino. No había, ahora se le dio con el tema de los originarios. ¿Cuál es la explicación que lleva a ese odio? Yo creo, voy a aventurar, no tengo, por supuesto hay intereses políticos, es decir, que hay todo, creo que yo no pude estar, pero Rosendo explicó, creo que coincido con eso, este tema de la batalla cultural. Hay una especie de recreación de la historia para fines políticos concretos. Yo diría
populistas y autoritarios. Es decir, basado, yo creo que hay una crisis política en la Argentina hace tiempo, como hubo en Europa entre las dos guerras, que es una crisis del régimen de democracia representativa con división de poderes. Lo que cada uno de los gobernantes populistas, pero autoritarios, no solamente populistas, quiere es que no haya división de poderes. Yo quiero todo el poder. Y cuando quieren eso, quieren recrear la figura del caudillo popular. Los caudillos populares eran lo menos popular que se le podría ocurrir, porque evidentemente Quiroga no era Menem, era Quiroga, ¿no? Era de mejores familias de La Rioja, ¿no? Y entonces hacen un mito, porque esto está estudiado en toda la literatura política sobre las sociedades totalitarias, que viven creando un mito político, que necesitan de eso, porque los mitos en el pasado servían para explicar algo inexplicable, que poco a poco la ciencia pudo explicar. Pero en las sociedades totalitarias, en la Alemania nazi, en la Rusia soviética, se crearon con un aparato de propaganda tremendo, deformando toda la historia. En Rusia fue tanto así que Trotsky, que fue el segundo del líder revolucionario, cuando Stalin se pelea con Stalin, desaparece de todas las fotografías. Esa cosa impresionante, con un aparato de propaganda puede hacer desaparecer un personaje que era importante. Bueno, con distinto grado, no es comparable para nada esto con lo que las monstruosidades que se vivieron en otros países, pero los líderes populistas quieren recrear una figura de un caudillo autoritario, pero popular, no con sistema de división de poderes. Por eso, más que lo popular, viene al hecho de que la democracia, como yo la entiendo, es que el pueblo, en una forma mítica, me delega todo el poder a mí. No el pueblo elige sus representantes y entonces hay tres poderes que se balancean. Entonces necesitan de este tipo de cosas. Ahora, es totalmente, este mito de los pueblos originarios, es totalmente absurdo en la sociedad argentina, porque usted lo puede plantear en México, donde hay 25 millones de habitantes en la época previa a Colón. Pero acá no, sobre todo no en el sur, donde eran nómades y venían de Chile, así que el avance de la frontera fue tan rápido, porque no había población. Y en el norte lo que encontramos, y todavía tenemos, es que los que eran indios agricultores en general entraron en lo que fue un proceso de mestizaje y de incorporación gradual a la sociedad colonial y a la sociedad argentina. Así que esto no tiene realmente ningún... Ahora, si a usted le consigue una secretaría ¿cómo se llama?, el pensamiento estratégico nacional para difundir eso, le pagan un sueldo espantoso, cuando en otro lado le están pagando 4 o 5 mil pesos porque es un pobre intelectual tirado ahí en un escritorio que tiene ciertas ideas, ¿verdad? Empieza a usarlo de esa forma, ¿no? Claro.